Estamos aquí retomando otra vez después de 2 semanas, ¿verdad, doctor? Después de 2 semanas que se atravesaron, que fueron muy importantes, tanto el día 15 de septiembre, si no mal recuerdo, fue el día del grito, ¿va? Que tuvimos que agarrarlo porque era puente. Y la semana pasada que tuve un asunto que salir fuera de la ciudad, pero aquí estamos de nueva cuenta con el doctor, nuestro amigo el doctor Carlos Miyazaki. Doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Mario, felicidades, ¿verdad? De que estás de vuelta. Un saludo a todos nuestros videntes y escuchas. Un gran gusto pues poderles compartir algo, un poquito de lo que sabemos y ha sido nuestra experiencia, ¿no? Cada quien en su campo. Claro que sí, doctor. Sí, pues siempre un placer estar aquí con usted, doctor. Ahora sí que siempre se lo he comentado, yo aprendo mucho con usted. Cada cosa que platicamos antes de toda la plática que tenemos antes de este programa, pues Mira, ya pasaron 2 semanas y ya prácticamente hasta ya casi se me olvidó el nombre de tu programa, ¿verdad? No se preocupe, estilo de vida para alcanzar tus metas. Estilo de vida para alcanzar tus metas, exactamente, sí, eso es lo mío. Pues mire, doctor, ya ahora sí que lo que hemos platicado antes pues vamos a decir, de iniciar este programa, ¿verdad? Casi ya tenemos 1 hora platicando, ya desayunamos, ¿verdad? Gracias a Dios aquí estamos. Pues la verdad que sí, siempre hay cosas... Permítame, es que mucho ruido. Le digo que no platicamos, afortunadamente, cada vez que platico con usted, siempre aprendo cosas nuevas. No es lo mismo, fíjese, o sea, seguimos sobre el mismo tema, ¿va? Pero siempre yo lo veo a usted innovando, lo veo siempre usted buscando las mejores formas de hacer las cosas, o sea, buscar siempre una forma mejor para ayudar a la gente, para solucionar los problemas de la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sencillamente, por más que hagamos las cosas bien, pero si no nos educamos, si no nos preparamos más, pues seguimos haciendo lo mismo, seguimos prácticamente, que qué bueno que lo hacemos bien, ¿verdad? Lo que estamos haciendo, pero cuando nos educamos, cada vez que nos reeducamos, sí, empezamos a buscar mejores soluciones, doctor. No, pues es que tiene que ver también con las creencias, los hábitos, los principios, ¿no? O sea, fíjate que en mi caso, pues ya, o sea, de manera inconsciente, ya se lo pasé al inconsciente, se puede decir, ¿verdad? Yo me doy cuenta. Sí, o sea que no puedo estar, no puedo dejar, sí, de procurar hacer las cosas cada día, hacerlo mejor, ¿no? De lo que podemos hacer, pues. Doctor, y eso significa que cuando ya es una creencia de usted, pues es una manera de disfrutar mejor la vida, ¿no? Sí, o sea, claro que sí. A veces uno dice, no, es que también quiero cuidar mucho la parte del tiempo, ¿no? Porque a veces estamos tan enamorados o tan entusiasmados de hacer las cosas que nos gusta hacer, que de repente el tiempo también se convierte en un factor importante. Es decir, lo que estamos diciendo es que también, afortunadamente, pues tenemos que dedicar tiempo también nosotros, ¿no? Como en su caso, usted que le dedica mucho tiempo a estar preparando y todo eso, a veces también ocupa horas de su sueño. Sí, claro que sí. ¿Ya? Y como usted dice, ¿cómo hago que el consciente, sabes qué, espérate, no abuses, no abuses porque si no, pero afortunadamente, pues también es calidad de vida, ¿no? Porque si yo duermo 10 horas o 12 horas, pienso que estoy mejor. Sí. Le di las 8 horas, pero si yo duermo 6 horas o 5 horas,
puedo pensar que estoy necesitando horas de sueño para estar mejor, pero sin embargo, pues no es así, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho con estar viviendo una vida que estemos disfrutando de una manera u otra, doctor. Sí, mira, es que en eso del disfrute, como tú dices, o sea, hay que tener en cuenta que lo más importante es vivir el aquí y el ahora, el presente. El presente. Sí, por ejemplo, imagínate si de la mañana tú te estás bañando y en el momento que te estás bañando tú estás pensando, sí, que tienes algún pendiente, problema, ya el baño ya no te cayó igual de bien, no lo disfrutaste, ¿no? Sí, sí. Y entonces está probado que uno se debe de concentrar en lo que esté haciendo en ese momento. Y entonces ahí eliminas el pasado, que te puede causar aflicción, preocupación, pendiente, o bien el futuro, la ansiedad de lo que pueda venir. Sí. ¿No? Y entonces eso permite que se mantenga equilibrado tu sistema, tu par de sistemas nerviosos, ¿no? El simpático y el parasimpático. Entonces hay un equilibrio entre lo que es el sistema de alerta del ser humano y el sistema de adaptación. Doctor, pero como usted comenta, muchas veces, normalmente nosotros, gran parte de nuestra vida o gran parte el mayor porcentaje de las horas del día, a veces la dedicamos más a pensamientos negativos que a pensamientos positivos. Y como usted comenta, en el caso de si usted se está bañando, pero también no vamos a decir que estamos pensando a veces cosas de problemas, pero a veces estamos pensando también en cosas que nos gustan, o Sí. pensamos en cosas que también estamos realizando y qué buena idea traigo, y se está bañando uno y de gusto, ¿no? Pero también es algo, o sea, no es algo que nada más lo bonito está bien. Es decir, como usted comenta, es mejor, lo más importante es que uno deje a un lado tanto lo bueno o lo malo y concentrarse en ese momento, ¿no? Doctor, como usted comenta, a disfrutar, Sí, ¿verdad? Y afortunadamente, por eso está la administración del tiempo, ¿no? Sí. Que es un factor importante, el tiempo, cómo lo manejamos, cómo de alguna manera dedicamos tiempo también nos dedicamos tiempo a nosotros, ¿verdad? Por un lado, en el trabajo, cómo le dedicamos tiempo, bueno, también al trabajo, pero también tenemos que tener tiempo también para nuestra familia, los amigos, ¿verdad? Y es decir, todo es parte de la salud, doctor. Tiene que ver con la salud, todo eso. por supuesto, claro que sí. Bueno, pues, o sea, no cabe duda que, por ejemplo, hay una serie de acciones que podemos hacer los seres humanos que contribuyen enormemente a la salud. Está probado, ¿verdad? Y aún en los casos más dramáticos, por ejemplo, como el dar gracias, como el compartir. Sí, se producen un montón de las hormonas de la felicidad, sí, con solo el compartir con otras personas, pues, ¿no? Entonces, las personas que viven en forma aislada no tienen esa posibilidad, entonces les hace falta. No se producen internamente sus hormonas. Okay. Lo que hace que se produzcan esas hormonas de la felicidad son precisamente la convivencia con otras personas. Es una, ¿qué te diría? De las actividades que más favorecen la capacidad de funciones mentales, ¿no? Por ejemplo, una persona que convive, pues va a tener más posibilidades de que su memoria funcione bien, de que aprenda más lo que tuviera que aprender, de que a la hora que tenga que tomar una decisión se equivoque menos, o de que cuando tenga un problema lo pueda solucionar, o bien la creatividad. Cualquiera de todas estas funciones mentales son favorecidas por una serie de actividades. Incluso, por ejemplo,
Hasta el participar de un juego en determinado momento puede ser un contribuyente favorable para el mejoramiento de esas funciones mentales, ¿no? Sí, es doctor. Qué bonito lo que está diciendo. Fíjense, ahorita habló de juego. Lo agarro porque ahorita me llegó esa imagen, ¿verdad? O ese recuerdo cuando, como de alguna forma u otra, como usted comenta, uno disfruta el tiempo, ¿verdad? Disfruta los momentos, para rendir más, ¿no? Para ser más productivo, como usted comenta. Y a veces pensamos al revés, ¿verdad? Estamos pensando que si soy más productivo voy a tener chance de descansar, voy a tener chance de disfrutar. Y no, ¿verdad? Hay que saber disfrutar, ¿verdad? Hay que saber manejar bien ¿cómo se llama? El tema de la felicidad, ¿verdad? Cómo somos más personas más felices. Y yo se lo comentaba ahorita, el ejemplo que se me vino a la mente, de que yo veo gente hay horarios o fechas, ¿verdad? En Estados Unidos, por ejemplo, que tú ves los equipos jugando fútbol americano y está lleno el estadio y dices, y uno dice, yo estoy trabajando ahorita y no puedo estar ahí en ese momento. Esa gente, dice uno, está perdiendo el tiempo, ¿no? Y sin embargo te das cuenta, pues, que ya con esto que estamos platicando, ¿verdad? Uno dice, pues hay que hacer tiempo para todos, ¿no, doctor? O sea, no tiene que ser el mismo horario para todos igual. Sí, es que mira, todo esas vivencias es parte de la preparación que necesita el ser humano, sí, para lograr sus objetivos de vida, para el cumplimiento de su misión, ¿no? Entonces, el máximo de sus potencialidades las va a lograr precisamente, ¿verdad? En esa combinación de vivencias, de actividades, de acciones que tenga. Doctor, pero usted comenta atinadamente el tema de las creencias. ¿Por qué? O sea, ¿por qué de alguna manera pensamos que las cosas no se pueden hacer así o de esta manera o de otra, cuando uno sabe cómo estás manejando tu vida, cómo estás administrando tu tiempo, cómo estás administrando tu trabajo o tu negocio? Es decir, pensamos que tenemos que estar atareados o preocupados, o simplemente si no me muevo o si no estoy a prisa, pues no estoy haciendo nada. Sí, mira, pero eso sucede precisamente en las personas cuando su conciencia no está alineada con su mente inconsciente. Okay. Pero toda vez que esté alineada la conciencia con la mente inconsciente, no hay ningún problema, no hay preocupación ni apuro, ¿verdad? Porque haya que estar a la carrera. Okay. ¿No? ¿Por qué? Porque, o sea, la mente construye. Okay. ¿No? Y te lleva al logro. Pero gracias a que estás poniendo en función a la mente inconsciente, que es el 95% de nuestras actividades rectoras, ¿no? Prácticamente casi todo lo que hacemos es automático, es inconsciente. Entonces, cuando está desalineado a la conciencia con relación a la mente inconsciente, por más esfuerzos que hagas, siempre sientes que no haces lo suficiente, ¿verdad? Y que entonces que estás limitado y que te puedes ahogar, ¿no? Pero cuando tu mente consciente está alineada con el inconsciente, pues las cosas suceden, sí, aunque te las tomes con la calma que tú quieras. Ok, muy bien, doctor. Doctor, en este caso particular también estamos hablando de que muchas veces, ¿verdad? Queremos que las personas, pues que de alguna manera
se salgan de esa zona, ¿no? De esa zona de confort o esa zona de vivir inconsciente cuando esa forma de trabajar no te funciona, es decir, no te da los mejores resultados. Es decir, cómo salirnos de esa rutina, cómo salirnos de ese inconsciente, de esa vida rutinaria automática, que pensamos que si nos salimos ya no vamos a ser los mismos, o si nos salimos pensamos, no, pues que, o sea, quizás no lo logremos entender. A mucha gente le puede costar, Sí, sí, mira, lo que pasa es que el grueso de las personas no han encontrado su sentido de la vida. Ok, doctor, muy bien. No, entonces por ahí tendríamos que empezar. ¿Y cómo encontrar el sentido de la vida? Bueno, hay que buscarle en las cosas que nos gusta hacer. Exacto. Si lo que nosotros estamos trabajando o haciendo nos gusta o no nos gusta, a lo mejor no nos gusta y eso ya es una traba para que logremos cualquier cosa. Tendríamos que empezar por eso, o sea, hacer algo que nos gusta hacer. Y si hacemos algo que nos gusta, más que trabajo, pues se puede decir es diversión. Exacto. Porque nos gusta y pasan las horas y los días y no nos damos cuenta cuándo es de noche y cuándo es de día. Sí, y lo seguimos haciendo porque nos gusta. Y entonces si en algo que nos gusta de tanto repetirlo, nos vamos a hacer expertos en eso que nos gusta. Y eso es nuestro diferencial. Eso es lo que nos va a permitir a nosotros, ¿sí? ¿Qué te diría? Ser competitivos, digamos, lograr nuestros objetivos, lo que planeemos, lo que busquemos, lo vamos a encontrar más temprano o más tarde. Eso es lo primero. Ya teniendo eso, es cosa nada más de alinear, como se dice, esa conciencia, ¿sí? De conciencia de lo que nos gusta, en lo que podemos ser artistas, se puede decir, ¿no? Uh-huh. Es nuestra particularidad. Okay. En eso que hagamos, que sea, ¿qué te diría? Único en el mundo. Uh-huh. Así tendríamos que verlo, ¿no? Que lo que hagamos sea único en el mundo, y eso nos va a permitir, nos va a dar la capacidad de poder relacionarnos con otras personas e intercambiar, por lo que ocupemos, lo que necesitemos para, no solo para la subsistencia, sino para nuestros proyectos. Doctor, esa parte que usted comenta está muy interesante, es muy importante. ¿Cómo poder ir encontrando ese sentido de la vida? ¿Cómo podemos ir encontrando ese propósito de la vida? Cada quien. Sí. ¿Cómo ir o sea, puedo de repente probar algo que me diga que estoy haciendo, que estoy buscando ese nuevo propósito, ese propósito más bien, o ese sentido de la vida que yo debo de buscar? Sí. Pero prefiero seguir, de repente lo pruebo, pero de repente vuelvo a caer, como yo. Yeah. Vuelvo a caer y cómo hacer que la gente practique esa nueva forma de vida. Sí. Mira, pongo de ejemplo mi caso, es lo que puedo, mejor que otra cosa puedo plantear. Yo me gradué de médico a los 21 años, ¿sí? Y durante 20 años de médico, no sabía que me gustaba la medicina. Y ya había aventado cuántos años después de 20 años, ¿no? Sí, pero doctor, ya había hasta los 21 años que recibió, ¿cuántos años? Sí, o sea que ya siempre en mi inconsciente tenía metido que lo mío no era la medicina. Creí, ¿verdad?, que había estudiado eso y me había formado en ese campo por la influencia de mi padre, que era médico. Buscando la justificación, ¿no? Sí, así es. Pero en realidad
no me quedaba claro que eso era lo que me gustaba. Sí, y entonces me di cuenta de eso que me gustaba cuando a los 20 años después de ser médico, fundé un hospital rural. Y en ese hospital rural que fundé, me tiré 5 años sin salir de ese hospital. Y no iba a ganar. Iba a decir. No, y entonces, pues sí, ahí, estando ahí. Me refiero. ¿Qué pasa, doctor? Disculpe que la interrumpa. Si fuera yo su mamá, ¿no? Y dije, no, hijo, pues, ¿para qué haces eso? Después de 20 años que perdiste y todavía le quieres dedicar 5 años. Pero eso no fue planeado, ¿verdad? Sí, claro. Sí, pero las circunstancias me llevaron y el tiempo me pasaba. Y 5 años estuve sin vacaciones, sin salir. Ahí comía, ahí dormía, ahí me bañaba, ahí todo, en ese hospital. Entonces reflexioné un día, me puse a pensar, caray, tengo 5 años metido en este hospital sin salir prácticamente. ¿Y estaba ganando dinero? Pues... Digo, me refiero... No, en realidad, no. Sí, la pasaba nomás, ¿verdad? Como quien dice, claro, ¿no? Que no. ¿Por qué? Porque era un hospital donde la rentabilidad no era tal, al contrario, era más era una empresa que cumplía una función social ahí, ¿no? Sí, porque había un lugar, una ciudad pequeñita, un poblado, donde pues la gente se moría y no podía atenderse, tenía que acudir a 150 kilómetros para encontrar un hospital donde pudiera recibir atención. Entonces yo tuve esa ocurrencia y bueno, por eso es que me tocó esa experiencia. Y entonces ahí es donde reflexioné, fíjate, hasta entonces me di cuenta, caray, quiere decir que me gusta lo que estoy haciendo aquí. Entonces tomé conciencia, a los 20 y tantos años después, a los 25 años de graduarme de médico, tomé conciencia de que era lo que a mí me gustaba hacer. Sí, el atender enfermos, no importaba, ¿verdad? Es más, yo trabajaba urgencias, 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Eso, ahí encontró su propósito, doctor, encontró el sentido de la vida, el sentido de su vida. Sí, de alguna forma sí, porque ya me quedó claro de que era lo que me gustaba y entonces procuré siempre ser lo mejor posible cada día en lo que estaba haciendo. Y entonces, pues sí, en ese proyecto, por ejemplo, ahí me acompañaron, de la región donde yo estaba, me acompañaron muchísimos médicos de diferentes especialidades, sí, que me acompañaron en ese proyecto y que bueno, yo creo que pues muchos de ellos todavía tendrán recuerdo de eso, ¿no? Sí, por ejemplo, ahí hicimos, aunque era un lugar del campo, hicimos operaciones laparoscópicas que en muchas ciudades no se hacían. Sin embargo, lo hacíamos nosotros, ¿verdad? En un lugar apartado, ¿no? ¿Qué hace? Sí, en lo que fue el primer quirófano ahí en ese... Rompieron creencias. Sí, así es, ¿no? O hicimos algunas cosas diferentes, ¿no? Por ejemplo, ahí tuvimos una de las primeras computadoras para hacer análisis, porque no había laboratorios. Y entonces ahí, fíjate que me tuve que hacer radiólogo, me tuve que hacer químico. ¿Ya? Curso entendido, o sea, por la práctica. Aprendí a hacer estudios. Bueno, el aparato automatizado para los análisis nos daba nada más 15 estudios, entonces, pero había que hacer algunos y otros más. Además, pues, o sea, para los rayos X, lo que hice, bueno, pues yo no podía tomar una escuela de rayos X, entonces lo que hice fue enviar a una de las enfermeras que trabajaba conmigo durante un año a una ciudad grande donde le dio la instrucción a esa enfermera, un amigo mío que era radiólogo, ¿verdad?, de la ciudad de Guadalajara, y ahí después de ese año regresó la enfermera, sí, y entonces ella me enseñó a mí. Fue inteligente esta doctora. Y entonces terminé, sí,
terminé, es más, obteniendo las licencias para rayos X al mismo tiempo, ¿verdad? Porque antes de eso no había licencias, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que los radiólogos, ¿verdad? Especialistas del ramo, ¿no? Entonces, nos graduamos juntos con eso de la licencia. Fíjese, doctor, ahí lo que usted dice, a veces las cosas las hacemos aisladas, pero me refiero a aisladas de manera que cada cosa que hacemos en la vida a veces que voy a tomar un curso de esto, pero no lo conectamos a algo que al final de cuentas es lo que me da sentido a mí o lo que a mí me gusta. Es decir, ¿por qué estoy tomando tantos cursos, verdad? Si realmente no los estoy aplicando. En su caso particular... Sí, era para solucionar los problemas a los que me enfrentaba cada día en las urgencias, ¿no? Sí. Porque ahí me tocaba enfrentar todo tipo de urgencias, desde accidentes de automovilísticos, de carretera, o bien emergencias ginecológicas, o cardíacas, ¿no? Infartos, embolias, qué sé yo, ¿no? Los diferentes problemáticas, problemas de renales, en diabéticos, sobre todo, bueno, ahí es donde me enfoqué más en lo que es la diabetes. Precisamente me di cuenta que casi toda la necesidad estaba más en el campo, ¿verdad?, de la diabetes, ¿no? Porque ya aparecían muchos casos. Pero aquí lo interesante que el hecho de estar en un lugar donde eran contados los médicos, me imagino, que estaban ahí, ¿verdad? Sí. Tenía que aprender de todo. Sí. Tenía que aprender todo y eso también lo llevó a usted prácticamente, pues ahora sí, si esto me gusta, no rezongo en aprenderlo, no le pongo peros. Es decir, usted buscó siempre soluciones a los problemas. Soluciones a la problemática. Y eso, como que dice, eso es un asunto de propósito, de sentido en la vida. Sí. Entonces, ahí es lo más importante, que lo siga haciendo ahorita usted, doctor. Lo sigue haciendo, o sea, ya trae esa inconsciencia, dijera usted. Ya lo hago de manera automática porque es algo que ya lo hice propio, lo hizo usted propio, usted mismo, que lo sigue haciendo. Esa creencia la trae ya desde ese momento, ¿no? Sí, no, claro, o sea, eso me asentó en mi proyecto de vida, ¿no? Profesional, sobre todo, y en mi sentido de la vida, le dio motivación en mi existencia, ¿verdad? Siempre he tenido motivaciones. Afortunadamente, digamos, por mi formación, mi mente abierta y quizá algo de mi preparación, pues he tenido mente abierta y entonces no he... A pesar de que me haya caído cientos de veces, me he aprendido a levantarme cada vez más rápido. Así es. ¿No? Entonces eso son cosas normales que suceden en la vida. Y bueno, lo curioso es que después de eso, tengo otra vivencia, 10 años después de la del hospital, no, como como 20 años después de lo del hospital. Sí, y entonces encuentro lo que es mi pasión. Ok. ¿No? O sea, ¿y cuál es mi pasión? No la sabía, qué es lo que más me apasionaba. Y entonces esa pasión la descubrí cuando empecé, aquí mismo, fue en este lugar, cuando recién abrimos nuestro restaurante, aquí Vivo Más Feliz, que le llamamos ahora, que te recuerdas que yo daba aquí exposiciones, conferencias en pizarrón, y hacíamos transmisiones en vivo, en Facebook, desde hace 4 o 5 años. Sí, le dedico mucho tiempo a eso. Entonces ahí me di cuenta que es de mostrar el saber, era mi pasión, y entonces yo podía, a pesar de mis dificultades en la comunicación con las personas, porque sabrás que yo desde muy pequeño fui muy tímido. Okay. Rompió esa creencia. Sí, es más, yo le tenía pánico a las cámaras. Sí, por eso vas a encontrar muy pocas fotos mías a lo largo de mi vida, muy pocas fotos. Okay. Hasta hace quizá unos 10 años para acá me he permitido fotografiarme más.
igualmente le tenía pánico a los micrófonos. Sí, entonces a mí me costaba las presentaciones en radio, a pesar de que yo fui comentarista de radio, sí, hacía comentarios en varias de las emisoras, y pues esa era mi dificultad. O sea, le tenía temor, ¿verdad?, a enfrentarme al público, ¿no? Y entonces ahí encuentro en esa exposición con las personas que venían a desayunar, sí, que eso me encantaba, me fascinaba, y entonces ya esa unión entre la educación y la medicina, Okay. sí, encuentro lo que sería mi gusto Sí. y mi pasión, Ujú. ¿no? Y entonces, bueno, ahí se juntó otra cosa, ¿verdad? De que en los últimos años he venido reflexionando, sí, ¿cuál es mi gracia? Okay. Entonces, cuando tú encuentras tu gracia, tu pasión, sí, y tu gusto, entonces no te cuesta tener un sentido de la vida, Sí, sí, sí. ilimitado, infinito, ¿no? Se conectó a todo. Así todo, es. todo lo amarró ya todo. Sí, ya así es. Entonces, claro, es un proceso, pues, Sí. o sea, entonces pero para eso, para llegar a encontrar todo eso, a veces tiene uno que picar aquí, picar allá. Y no es por casualidad que yo hice estudios de psicología, al mismo tiempo que medicina, hice estudios de filosofía y letras. Sí, entonces buscando, Son herramientas, ¿no? Que les sí, están no, les pero sirvieron. buscando a ver qué era lo que yo, de dónde me encontraba mejor en la vida, ¿verdad? Sí, sí. O sea, prácticamente usted pensó de repente, me puede gustar la psicología o me puede gustar la filosofía, pero realmente le sirvió como herramientas después, ¿no? O sea, al mismo tiempo, aunque tú buscando usted a ver dónde está lo que, Así lo que a es. mí me gusta. Pero todo eso porque pensaba que, o sea, que lo de medicina había sido una circunstancia de la vida, ¿verdad? Sí. Por la creencia, Sí, sí, sí. la creencia de que había sido influencia de mi padre, Ok. ¿no? Nada más. Y final de cuentas ya se dio cuenta que lo seleccioné bien la carrera. Sí, claro. Ahora, ¿cuál se suponía que era mi gracia? Mi gracia era en las matemáticas, fíjate. Yo destaqué desde muy pequeño en matemáticas, ¿no? Incluso gané concursos de ese tipo en matemáticas. Y entonces yo creía que siempre tuve la creencia de que lo mío eran las matemáticas. Entonces, doctor, eso significa que no es no es tu gracia, no es lo que no es nada más en lo que eres bueno, entre comillas, ¿Sí? sino que disfrutes, o sea, que estés más completo, ¿no? Que estés más completo, porque muchas veces nos enfocamos a las cosas como herramientas en lugar de solucionar cosas, de solucionar problemas, de solucionar vamos a decir, transformar cosas, transformar personas, ¿verdad? Porque en realidad lo que hacemos muchas veces no es algo nada más que sea algo aislado, sino que tiene que ser algo que tenga sentido, que le dé sentido a lo que yo hago, como usted comenta. Y tiene que ver con personas. Sí. Lo que hacemos tiene que ver con personas, ¿verdad? Y cómo lo ponemos al servicio de las personas, todo lo que sabemos. Y como usted comentó, quizás si se hubiera visto como maestro de matemáticas, ¿verdad? Y muy bueno para matemáticas, pero ahí encerrado en su vida, ahí metido en los libros, ¿verdad? Y dice, no, pues esto es lo mío. Pero como que también se vuelve algo interesante también, que tenemos que ser personas que pensemos en grande, ¿no? O sea, damos los primeros pasos o empezamos a aprender muchas cosas, pero
cuál es lo que me da, lo que me va a dejar huella, ¿no? Voy a dejar un legado aquí en el Sí. mundo, ¿no? Y ahí es usted donde le buscó también. Quiero dejar huella en el mundo para ayudar a mucha gente, ¿no? Sí, claro que sí. Y eso también tiene mucha importancia, ¿no? Lo que usted, y yo creo que ahí fue como quien dice, cómo también usted se vino preparando en todo eso. Porque posiblemente, si usted está ahorita en este momento, pero ¿qué hubiera pasado si hubiera quedado usted en aquellos momentos? Si hubiera quedado en aquella persona que ahí se quedó y fue muy feliz pues, de esa manera, pero no trascendió. No trascendió como pudo. O sea, también es decir, la felicidad pudo haber sido también por ahí, Sí, pero no. Es que ese es precisamente, ya que hablas de trascendencia, es que ese es el sentido. Si cuando uno tiene un sentido de la vida, es porque quiere trascender. Eso tiene que estar ligado forzosamente. Quien no piensa en trascender, difícilmente va a tener un sentido de vida. Doctor, vamos a cerrar con broche de oro, ya nos quedan 1 minuto, 2 minutos. Disculpa Oye, y no hablamos digamos, poco de lo que es el tema específico de salud, ¿verdad? Pero ya sabe, doctor, a usted le encanta ese tema también, de que estamos hablando de estilo de vida. Ya. Entonces, no queremos ahorita, bueno, vamos a hacer, dijéramos, un programa especial el día de hoy, ¿verdad? De todas las cosas que pues, se habló también de su vida, de su trayectoria en la medicina. Sí, ¿verdad? quise ponerlo Sí. como ejemplo. Y por- muy bueno, así muy bueno. es. Entonces yo ahorita cerrando un poquito para que usted también, vamos a decir que cerremos ahora con algo que si se me ocurre algo ahorita que de lo que es la trascendencia, ¿verdad? Dice, no sé si lo haya visto usted también, pero en la NASA hay una leyenda que dice que las abejas, Sí. como están sus alas, no pueden volar. Ajá. Pero si ellas supieran que no pueden volar, no volaran. Y como usted comenta, ¿verdad? El sentido de trascender Sí. es... Es que sí, es lo que le puede dar no hay- potencia a un no hay- sentido. No hay límites, ¿verdad? Como usted dice. Sí, así es. Sí, o sea que, digamos, aparentemente, cuando hablamos de trascendencia, nuestra mente inconsciente nos lleva a aquello de que lo que puede influir en medio mundo, Exacto. y no necesariamente. Si bastara con que nosotros trascendiéramos con las gentes que queremos. Doctor, y fíjese, y a veces pensamos, es que no tengo dinero para hacer todo eso. Y trascender no tiene que ver con dinero, Así es. tiene que ver cómo consigues todo eso para llevarlo a cabo, Sí. sin necesidad de tener dinero. Imagínate simplemente el abuelo que le da la orientación más conveniente, más correcto, más conveniente a su nieto o a su nieta. ¿Sí? ¿Para qué? O sea, quizá haga muchas cosas que quizá él no pudo hacer, pero si contribuye en ese empuje, en su formación, en su motivación, ¿verdad? Con su orientación, ya trascendió. Sí. Trascendió porque el ser brillante, ese nieto o esa nieta brillante, ¿verdad? Que se va a dar a conocer ante el mundo, sí, fue resultado precisamente del esfuercito, de la atención, de la orientación, ¿verdad? Del amor Así que es. le dio Su abuelo. su abuelo. Excelente, doctor. Doctor, cerró con broche de oro este programa, la verdad. Y entonces en ese sentido, pues es que ahí a veces pensamos de más, ¿verdad? Pero podemos hacer lo máximo
en nuestro círculo, en nuestro medio, en nuestra familia, en nuestro interior, en nuestra persona incluso. Qué bueno, doctor. Como dicen, hay que soltarnos como la abeja y hacer muchas cosas. Ya ves, si las abejas dicen que este mundo no existiera, porque las plantas no podían hacer, la gran mayoría de las plantas no podían hacer no podían generar frutos, no podían generar flores. Entonces, como que dice, tenemos cada quien un talento que nos hace únicos, como usted dice. Hay que buscarlo, como usted lo encontró. y a veces hay que probar. Como usted. O sea, por ejemplo, uno desarrolla una actividad, una profesión, y se da cuenta que esa profesión se equivocó, no era lo suyo. No le debe de pesar, debe dejarla y buscar otra opción, la opción que le guste, ¿no? Así es. Doctor, fíjese, todo lo que hacemos, si lo hacemos en grande, tiene un valor económico, a final de cuentas. Sí, claro. Sí, tiene mucho valor. Y a veces pensamos que si las cosas tienen un valor sin hacerles nada, sin haber hecho nada, realmente no tienen valor, porque no se hizo nada. Pero lo que se ha hecho, lo que se ha trascendido, que se ha llegado a crear, a satisfacer muchas necesidades, pues realmente tiene mucho valor, y ese valor no tiene, dijéramos, no tiene precio, ¿no? Así es. Doctor, pues muchas gracias, ha sido un placer, y siempre que veo con usted, la verdad, como le comento, siempre le encontramos sentido a la vida. Bueno, y un saludo especial para todos los microempresarios que nos están viendo, ¿no? Y que pues hace cada quien lo suyo, considerando que es lo que les guste y lo que es su sentido. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un placer. Nuestro amigo, doctor Carlos Miyazaki.